El silencio en la mansión siempre había sido pesado. No era un silencio de paz, sino uno que dolía. Cada pasillo parecía recordar la ausencia de risas, y cada habitación guardaba una tristeza que nadie se atrevía a nombrar. Alejandro Montenegro, un millonario conocido por su frialdad en los negocios, caminaba cada mañana con pasos firmes y el ceño fruncido, como si el mundo entero le debiera algo. Desde el accidente de su esposa y la condición de su hijo Mateo, su corazón se había cerrado por completo. Mateo tenía 8 años y se movía en una silla de ruedas desde hacía 2. El accidente había cambiado su cuerpo, pero no su alma. Aún así, Alejandro no podía evitar mirarlo con una mezcla de culpa y dolor. Sentía que había fallado como padre, como esposo, como hombre. Por eso, en lugar de acercarse, se alejaba. Creía que la disciplina y el orden eran la única forma de seguir adelante. Laura llegó a la casa una mañana cualquiera. Era joven, sencilla, con una sonrisa que parecía fuera de lugar en un sitio tan frío. Había sido contratada como cuidadora de Mateo, nada más. Alejandro dejó claras las reglas desde el primer día. Nada de juegos, nada de distracciones innecesarias. Su hijo debía enfocarse en la terapia, en la rehabilitación, en mejorar. Laura asintió, aunque por dentro sintió un nudo en el pecho. Desde el primer momento en que conoció a Mateo, algo cambió. El niño tenía una mirada brillante, curiosa, pero también cargada de una tristeza profunda. Pasaba horas mirando por la ventana, observando cómo otros niños jugaban afuera. Laura no pudo evitar sentarse a su lado y preguntarle qué estaba pensando. Mateo respondió con una sonrisa tímida y una frase que la desarmó. Solo quiero sentirme normal otra vez. Los días comenzaron a pasar y Laura cumplía con todas sus responsabilidades. Terapias, ejercicios, medicamentos, todo estaba en orden, pero también hacía algo más. Le hablaba a Mateo. Le contaba historias, le ponía música suave mientras trabajaban. Poco a poco, el niño comenzó a reír, risas pequeñas al principio, casi como si tuviera miedo de soltarlas del todo. Alejandro observaba desde lejos, no decía nada, pero algo en su interior se removía. No le gustaba ver a Laura tan cercana, sentía que estaba rompiendo la barrera que él mismo había levantado. Sin embargo, no podía negar que Mateo parecía más animado, más vivo. Una tarde, mientras Alejandro estaba fuera atendiendo una llamada importante, Laura puso música en la habitación. Era una canción alegre, de esas que invitan a moverse aunque sea un poco. Mateo comenzó a mover los brazos, a reír sin parar. Laura, casi sin pensarlo, se levantó y empezó a bailar frente a él. No era un baile perfecto, era torpe, espontáneo, lleno de vida. Mateo aplaudía, reía, y por un momento se olvidó por completo de la silla de ruedas. La música se escuchaba por el pasillo cuando Alejandro regresó antes de lo previsto. Se detuvo en seco al ver la escena. Laura bailando, Mateo riendo a carcajadas. Lo que para cualquiera hubiera sido una imagen hermosa, para él fue una provocación. Sintió rabia, una rabia irracional. Pensó que Laura estaba burlándose de su hijo, que no se tomaba en serio su condición. Entró a la habitación y apagó la música de golpe. El silencio volvió, más pesado que nunca. Mateo se quedó inmóvil, confundido, con la sonrisa desvaneciéndose poco a poco. Laura se quedó paralizada. ¿Qué crees que estás haciendo?, dijo Alejandro con voz fría. Laura intentó explicarse, pero él no quiso escuchar. Le gritó que ese no era un lugar para juegos, que su hijo no necesitaba payasos, que estaba allí para trabajar, no para bailar. Mateo intentó decir algo, pero Alejandro lo silenció con una mirada. Ese mismo día, Laura fue despedida. Sin explicaciones, sin oportunidad de defenderse. Se fue con lágrimas en los ojos, sintiendo que había fallado, aunque en el fondo sabía que solo había querido hacer feliz a un niño.
Mateo no habló en toda la noche. No quiso cenar, no quiso ver televisión, no quiso hacer sus ejercicios. Alejandro lo observaba desde la puerta, pero no sabía qué decir. Se sentía firme en su decisión, aunque una parte de él comenzaba a dudar. Pasaron los días y la casa volvió a ser silenciosa. Demasiado silenciosa. Mateo se apagaba un poco más cada día. Las terapias se volvieron mecánicas, las respuestas cortas, la mirada perdida. Alejandro empezó a notar el cambio, pero no quería aceptarlo. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad de la casa, por una razón completamente distinta, algo llamó su atención. Una grabación de la habitación de Mateo, de aquella tarde. Dudó un segundo, pero decidió reproducirla. Ahí estaba Laura. Ahí estaba Mateo. Vio cómo el niño sonreía antes de que la música comenzara. Vio cómo Laura dudaba, cómo lo miraba buscando aprobación, aunque él no estaba allí. Vio el momento exacto en que Mateo soltaba una carcajada tan pura que le apretó el pecho. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca había visto a su hijo así desde el accidente. Nunca. Y entonces se vio a sí mismo entrando a la habitación, apagando la música, rompiendo ese momento. Detuvo el video pero no pudo levantarse. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera evitarlas. Por primera vez en años, se permitió sentir. Se dio cuenta de que había confundido disciplina con frialdad, protección con control. Había castigado la felicidad de su hijo por su propio miedo. Al día siguiente, Alejandro fue a la habitación de Mateo más temprano de lo habitual. Se sentó frente a él, algo que casi nunca hacía. Mateo lo miró sorprendido. «Lo siento, hijo», dijo Alejandro con la voz quebrada. Mateo no respondió de inmediato. Bajó la mirada. Alejandro continuó hablando, confesando su miedo, su culpa, su incapacidad para aceptar lo que había pasado. Le dijo que había sido injusto con Laura, pero sobre todo con él. Mateo levantó la mirada lentamente. «Yo solo quería ser feliz un ratito, papá», dijo en voz baja. Esa frase lo destrozó por dentro. Ese mismo día, Alejandro buscó a Laura. No fue fácil encontrarla. Cuando por fin la tuvo frente a él, ella pensó que venía a reclamarle algo más. Pero él hizo algo que nadie esperaba. Le pidió perdón, de verdad. Le contó del video, de lo que había visto, de lo que había entendido demasiado tarde. Laura lloró, no de tristeza, sino de alivio. Mateo debía ser tratado como un niño, no como un problema que resolver. Alejandro aceptó sin dudarlo. La casa comenzó a cambiar poco a poco, volvió la música, volvieron las risas. Alejandro empezó a pasar más tiempo con su hijo. Aprendió que la felicidad también era parte de la recuperación, que no todo se medía en avances físicos. Una tarde, Alejandro se encontró bailando torpemente con Mateo, mientras Laura los miraba desde la puerta con una sonrisa. En ese momento entendió algo que el dinero nunca le había enseñado, que la verdadera riqueza estaba en esos instantes simples, en ver a su hijo reír sin miedo. El video oculto no solo le mostró un error, le mostró el camino de regreso a su hijo. Y desde ese día, Alejandro prometió no volver a apagar la música, cuando la felicidad decidiera entrar en su casa.